Me llamo Isabel Vargas. Tengo 68 años. Soy una directora de escuela jubilada que todavía ordena sus especias por orden alfabético y dobla la ropa como le gustaba a mi difunto esposo. El orden siempre ha sido mi forma de mantener a raya el ruido del mundo. Después de que Antonio murió hace 8 años, el silencio llenó la casa a orillas del río Bravo, pero la rutina simple, predecible me mantuvo firme. Ese domingo empezó como cualquier otro. El aire olía a lluvia y romero. Estaba poniendo el temporizador del horno para el asado que planeaba llevar a casa de mi hijo José. Me había llamado el día anterior su voz más suave de lo habitual, casi tierna. «Mamá, hace rato que no vienes», dijo. «Marisol está preparando postre. Ven temprano». Por un momento le creí. Creí que tal vez me extrañaba, que la distancia de los últimos 2 años por fin se acortaría. Me puse mis aretes favoritos, los que Antonio me regaló en nuestro 40º aniversario, y sonreí a mi reflejo. Dieron las 4. Me puse el abrigo azul marino y Chen Shou por la bufanda cuando mi celular vibró en la mesada. El nombre en la pantalla me detuvo Gerardo Morales, mi abogado. El mensaje era corto, cada palabra filosa como vidrio. «Llámame ya. No vayas a casa de tu hijo». Las palabras me apretaron el estómago. No entendía por qué, pero sabía que tenía que esperar. Lo miré fijo, esperando que cambiara, que las palabras cobraran sentido. El pecho se me apretó. Ese temblor raro del miedo que empieza antes de que la mente entienda el motivo. Marqué. Contestó al primer timbre. «Isabel, ¿dónde estás? En casa. Estaba por salir». «Bien. Cierra con llave». Su voz era baja, cortante, como cuando manejaba emergencias en el distrito escolar. «Voy para allá. No te muevas. Y por favor, no uses el teléfono hasta que llegue. Gerardo, me estás asustando». «Lo sé. Perdón, pero tienes que ver algo en persona». La línea se cortó. Afuera, tronó sobre el río. Dejé la bufanda, cerré la puerta principal y esperé, con el corazón latiendo en la casa silenciosa que de pronto ya no se sentía mía. Gerardo llegó 20 minutos después. Para entonces yo había preparado té por costumbre, aunque ninguno lo tocó. El ruido de sus llantas en la grava me revolvió el estómago. No llamó. Solo gritó mi nombre a través de la puerta de vidrio, con esa pesadez que solo traen las malas noticias. Se veía más viejo de lo que recordaba, lluvia en los hombros, el pelo revuelto. Sin decir palabra, puso su maletín de cuero en la mesa del comedor y lo abrió. Salieron hojas de papel, el olor fuerte de tinta y papel mojado llenando la habitación. «Isabel», dijo bajito, «necesito que te mantengas tranquila mientras te explico». «Estoy tranquila». Mentí. Extendió los papeles delante de mí, uno encima del otro como una tormenta lenta. «Hace 3 días, tu hijo José y su esposa, Marisol, presentaron una petición en el juzgado de Monterrey. Piden que te declaren mentalmente incapacitada. Solicitan la tutela total, control sobre tu propiedad, cuentas y decisiones médicas». Me temblaron las manos. «Creen que estoy loca», dudó. Luego me miró a los ojos. «Creen que eres rica y estás sola». Las palabras dolieron más que cualquier insulto. Me recosté en la silla, mirando la pared donde colgaba la foto de Antonio con su chamarra azul, sonriendo en nuestro 40º aniversario, la última antes de que el infarto se lo llevara un domingo por la mañana. Gerardo siguió, tono profesional pero bajo, casi disculpándose. Incluyeron pruebas, declaraciones de un médico, fotos, hasta una grabación. Alegan deterioro cognitivo temprano. Es un expediente fuerte. Isabel, podemos impugnarlo, pero debes entender la gravedad. Tomé uno de los papeles, aunque las palabras se me nublaron antes de leerlas. Mi propio nombre se veía ajeno ahí, atrapado entre términos legales. «José me trajo sopa el mes pasado», murmuré. «Dijo que le preocupaba que no comiera bien. Lleva meses preparándolo», dijo Gerardo. «Lo siento». El reloj tic-tac en el pasillo.
El aire pesaba lo suficiente para romperse. Lo crié mejor que esto, dije. Pero mi voz ya no sonaba mía. Gerardo juntó los papeles en un montón prolijo. Lo sé, pero ahora hay que protegerte. Empezando esta noche, asentí despacio, ojos fijos en la sonrisa de Antonio, dándome cuenta de que por primera vez desde que murió, estaba realmente sola. Gerardo se quedó, rechazando el té otra vez. La lluvia se había suavizado afuera, pero el silencio entre nosotros pesaba más que el trueno. Respiró hondo y abrió una carpeta azul delgada. Isabel, necesitas saber qué buscan. Su voz era firme, pero evitaba mis ojos mientras leía la página. Tu casa está valuada en poco más de 40 millones de pesos. Tu portafolio de inversiones unos 36 millones. Suma tu pensión y cuentas de ahorro, y tu patrimonio total anda cerca de 100 millones de pesos. Sentí algo retorcerse adentro. Sabía que nos había ido bien, dije suave, pero no tanto, asintió. Tú y Antonio fueron cuidadosos, construyeron algo real, pero José y Marisol tienen deudas. El negocio que José arrancó hace 3 años quebró. La casa que compraron en Saltillo, demasiado grande. Demasiado rápido, está hipotecada hasta el cuello. Solo la hipoteca anda cerca de 12 millones de pesos. Intenté imaginar a mi hijo frente a un banquero, firmando papeles con esa sonrisa encantadora que usaba cuando quería trasnochar. Gerardo cerró la carpeta. Están desesperados. Y cuando la gente está desesperada, justifica cualquier cosa. Mi mente volvió a la llamada de la semana pasada. La voz de José había sido inusualmente tierna. Mamá, déjame ayudarte a manejar las cosas, por si acaso pasa algo. Recordé lo conmovida que me sentí, lo agradecida. Ahora cada palabra sonaba con un ritmo nuevo, medido, ensayado, falso. Aplasté la mano contra la mesa para detener el temblor. De chico, ayudaba a Antonio a cuadrar la chequera a los 10 años. Dije bajito. Se enorgullecía de saber los números. Gerardo no respondió. No hacía falta. La aritmética del amor ya había sido reescrita. Gerardo abrió otra carpeta, más gruesa que la anterior. Sus dedos dudaron un momento antes de deslizar unas fotos impresas sobre la mesa. Isabel, esto es parte de las pruebas adjuntas a su petición. La primera foto me mostraba en el pasillo de los cereales en el supermercado local. Mano en la sien, ojos entrecerrados. Recordaba ese día buscaba la marca que Antonio adoraba, la que ya no fabrican. Gerardo habló suave. Dicen que esto muestra confusión. Pasó otra foto yo sentada en mi coche afuera de la oficina de correos, sosteniendo un sobre. Esta T, dijo. Está etiquetada desorientada en público. Reí una vez, demasiado fuerte. Estaba leyendo la dirección del remitente. Mis lentes estaban en la bolsa. No sonrió. Lo sé. Luego sacó una hoja y la deslizó hacia mí, arriba. El membrete familiar de mi doctor. Un párrafo circulado en amarillo. La paciente pareció levemente desorientada durante la consulta, incapaz de recordar la dosis de su prescripción actual. Recordaba esa cita. Tenía gripa, fiebre, y olvidé traer la lista de medicamentos. Ese error chiquito ahora estaba impreso como prueba de mi declive. Lo sacaron de contexto, dije bajito. Él sabe que estoy bien. Te creo, dijo Gerardo. ¿Pero armaron una historia? Una que sonará convincente si no actuamos rápido. Finalmente, sacó su celular. Dudó. Luego dio play. Mi propia voz llenó la habitación. Vacilante, más vieja, grabada en mi última llamada. Siguió la voz de José. Suave, tranquila, mamá. Yo te lo apunto. Me había grabado. El aire se me fue del pecho en un solo respiro. Empujé el celular. Me estaban vigilando. Sí, dijo Gerardo. Desde hace meses. Miré los papeles desparramados, las caras, las notas, los momentos huecos de mi vida torcidos en acusaciones. Me sentí desnuda, como si hasta mi silencio se hubiera convertido en prueba. Cuando se fue,
No encendí la tele ni limpié la mesa. Me quedé en la oscuridad, mirando la lámpara vieja que Antonio reparó después de una tormenta. Su luz firme y perdonadora. Afuera pasó un coche. No me moví. La casa se sentía vigilada, incluso en su quietud. Gerardo volvió a la mañana siguiente. Tono enérgico, profesional. La suavidad de anoche reemplazada por propósito. Extendió un cuaderno limpio en la mesa y destapó su pluma. Hoy empezamos a armar tu defensa, dijo. Primero, vas a llevar un diario. Todo lo que hagas cuando te levantas, qué cocinas, con quién hablas. Los detalles importan. Muestra claridad, rutina, conciencia. Asentí, aunque las manos aún me temblaban. Está bien. Segundo, siguió. Verás a un psiquiatra independiente. No tu médico de siempre, ya lo influenciaron. Agendaré a alguien de Torreón, especialista en cognición geriátrica. Su informe tendrá peso en el juzgado. Intenté imaginarme en otra oficina estéril, respondiendo preguntas para medir mi mente. El pensamiento me achicó. ¿Y si fallo? Me miró fijo. No vas a fallar. Estás bien, Isabel, pero hasta que se presente el informe, debes actuar como si nada pasara. Si sospechan que sabes de la petición, acelerarán sus planes. Dejé que calara. O sea que sonrío, dije, y finjo que mi hijo no intenta borrarme. La expresión de Gerardo se suavizó. Por ahora, sí, finge. Cuando se fue, volvió el silencio espeso, zumbando, vivo. Caminé al repisa donde estaba la foto de Antonio en su marco de plata. Su cara era bondadosa, con esa media sonrisa que ponía cuando regañaba a los alumnos por falta de integridad. Solía enseñar a los niños a defenderse, dije bajito. Supongo que ahora me toca a mí. La casa alrededor se sentía distinta, ya no segura, ya no mía. Cada objeto, cada cajón, cada documento parecía prueba potencial, esperando que alguien más lo interpretara. Tomé el cuaderno nuevo y escribí la fecha en la primera página. Luego, por primera vez en meses, cerré todas las puertas con llave. La llamada llegó un jueves por la tarde mientras escribía en mi diario. Casi no contesté. Pero el nombre en la pantalla, José, se sintió como una herida vieja abriéndose. Mamá, dijo, voz alegre, demasiado alegre. He estado pensando en ti. Deberíamos cenar pronto. Marisol te extraña. Los niños también. Me costó encontrar mi voz. Qué amable, mijo. Se rió suave. Suenas sorprendida. Solo me alegra saber de ti, dije. Se oía el tintineo de copas de fondo, el murmullo bajo de otra charla. Estaba en un lugar cómodo, seguro. ¿Qué noche pensabas domingo? Dijo. A la misma hora que antes. Esta vez no traigas nada. ¿Va Marisol? ¿Planea algo rico? Sonreí al silencio. Está bien, cariño. Domingo entonces. Hablamos unos minutos más de cosas chicas, el clima, el jardín, mis turnos de voluntaria en la biblioteca. Sonaba atento, cariñoso, hasta protector. El tipo de hijo que otras mujeres envidiarían. Apunté cada palabra, apenas colgamos. No traigas nada. Marisol planea algo. A la misma hora que antes. Cada frase pesaba ahora. Cada amabilidad se sentía medida, como si probara mi reacción. Agregué una nota debajo. Mantén la compostura. Sigue actuando normal. Afuera, vi el reflector del porche parpadear en el reflejo de la ventana. Antonio lo arreglaba cada primavera, pero este año no lo toqué. Miré su luz débil hasta que se estabilizó. Estaban tendiendo una trampa. Eso lo entendía, pero estaba aprendiendo que la paciencia, no la rabia, era mi arma más filosa. Cerré el cuaderno y susurré. Está bien, José, vamos a cenar. Era justo después del atardecer cuando sonaron los golpes. 3 toques suaves vacilantes, desiguales. No esperabas a nadie. Al abrir la puerta, ahí estaba León, jadeando, la sudadera empapada por la lluvia. Abuela, dijo, mirando por encima del hombro, tengo que contarte algo, pero no le digas a mamá ni a papá.
Se me apretó la garganta. Pasa, mijo, estás hecho sopa. Entró, hombros tensos, ojos saltando como si esperara que alguien lo siguiera. Le temblaban las manos al sacar el celular del bolsillo. Hice algo malo. O sea, creo que fue malo. Le toqué el brazo. Sea lo que sea. Aquí estás a salvo. Me miró, ojos rojos. Los oí hablando la semana pasada. No sabían que estaba en casa. Yo los grabé. El corazón se me detuvo. ¿A quiénes? León, a mamá y papá. La voz se le quebró. Es sobre ti. Dio play antes de que pudiera hablar. Primero la voz de José firme, baja, captada en la grabadora de León. Una vez que el juzgado otorgue la tutela, vendemos la casa primero. El mercado está fuerte. Podemos sacar al menos 36 millones después de impuestos. Luego la de Marisol, más ligera, casi divertida. Y una vez que esté en el asilo, todo fluirá más fácil. Ni se va a dar cuenta pronto. José suspiró. Me da pena decirlo, pero ha tenido una buena vida. Es hora de asegurar la nuestra. León paró la grabación. El silencio que siguió fue insoportable. Dijeron que ni te darías cuenta, susurró. Que todo se podía llevar antes de que te enteraras. Me recosté en la silla, manos temblando contra la mesa. El dolor no era agudo, era lento, pesado, como algo que llevaba años muriendo dentro de mí y por fin se rendía. Me miró, lágrimas corriéndole por la cara. No sabía qué hacer. Perdón, abuela, lo abracé fuerte. Hiciste lo correcto, mi valiente. Se aferró a mí como si todavía tuviera 5 años, escondiéndose de una tormenta. Le acaricié el pelo. La mente ya calmándose, asentándose en una extraña serenidad. Esto ya no era solo por conservar mi casa, ni siquiera por el dinero. Habían intentado quitarme algo mayor, el derecho a ser vista, a ser creída, a seguir existiendo con dignidad. León levantó la cabeza. ¿Qué vas a hacer? Me puse de pie, la decisión formándose como un respiro. Voy a recordarles quién soy. El Palacio de Justicia de Monterrey olía a papel viejo y lluvia. Me senté en la mesa del acusado junto a Gerardo, manos cruzadas en el regazo. Del otro lado del pasillo, José y Marisol cuchicheaban con su abogado, un tipo filoso con mancuernillas plateadas y sonrisa fácil. Cuando entró el juez, todos se pusieron de pie. Sentí el temblor en las rodillas, pero me obligué a erguirme. El abogado de José empezó con voz de comercial. Señoría, esto no es un caso de codicia, es un caso de compasión. Mi cliente, el señor José Vargas, es un hijo devoto profundamente preocupado por la seguridad y bienestar de su madre. La señora Vargas ha mostrado signos de deterioro cognitivo, olvidos y confusión. Solo desea protegerla. Señaló hacia mí como si fuera una pieza frágil de exhibición. Gerardo se levantó, calmado y preciso. Señoría, quisiera presentar como prueba la evaluación psiquiátrica realizada por la doctora Sandra Chen, especialista independiente de Torreón. Le pasó una carpeta al alguacil. Los hallazgos de la doctora Chen son claros. Las capacidades cognitivas de la señora Vargas están en el 10% superior para su grupo etario. Ninguna indicación de deterioro. Ninguna. El juez asintió, revisando el informe. El abogado de José se movió, su sonrisa desvaneciéndose un poco. El tono de Gerardo se agudizó. También quisiéramos abordar las supuestas pruebas presentadas por los peticionarios. La foto del supermercado, la señora Vargas buscaba una marca descontinuada. La nota del médico sobre desorientación escrita durante una fiebre, el audio donde olvida su número de teléfono, acababa de cambiar de compañía. Cada frase caía como piedra. El ritmo de mi corazón seguía la voz de Gerardo firme, seguro. Finalmente dijo, pero, señoría, lo que más importa es el motivo. Abrió su laptop. Esta grabación fue proporcionada por el hijo de los peticionarios, León Vargas. Escuche con atención. El sonido llenó la sala, la voz de José, inconfundible. Una vez que la declaren incapacitada, vendemos todo.
Podemos sacar 36 millones después de impuestos. Un murmullo colectivo recorrió la sala. Marisol bajó la mirada. José palideció. Gerardo cerró la laptop. Esto no es protección, es explotación premeditada. La pluma del juez se congeló a mitad de nota. Mantuve la vista al frente, dedos quietos. No miré a mi hijo. No necesitaba. Ya sabía que la verdad se lo había llevado. La voz del juez tenía una autoridad callada que acalló todo sonido en la sala, tras revisar toda la evidencia presentada. Este tribunal no encuentra indicación alguna de deterioro cognitivo en la señora Isabel Vargas. La petición de tutela se desestima con perjuicio. Escuché las palabras, pero no se sentían reales. Se me cortó el aliento cuando siguió además. Se emite una orden de restricción contra los peticionarios, el señor y la señora Vargas, por un periodo de 2 años. Este caso también se remitirá a la Fiscalía Estatal para posible investigación de fraude y abuso a personas mayores. El mazo golpeó una vez duro, definitivo. A mi lado, Gerardo exhaló por primera vez en horas. Se acabó, murmuró. Del otro lado, José se quedó inmóvil. Su abogado le susurraba urgente, pero José no escuchaba. Me miraba fijo, ojos abiertos, como viendo a alguien que no reconocía antes. Cuando el juez se levantó para irse, él se incorporó de golpe, voz rompiéndose en el silencio. Mamá, no me moví. Dio un paso vacilante, la mano del alguacil ya alzándose en advertencia. Mamá, cometí un error. Giré la cabeza despacio hacia él. Las palabras salieron solas. No, hijo, tomaste una decisión. Abrió la boca, pero no salió nada. Por un instante, vi al niño que solía hacer rodillas raspadas de trepar árboles, sonriéndome a través de la puerta mosquitero, pidiendo un cuento más antes de dormir. Luego, la imagen parpadeó y desapareció. Gerardo me tocó el hombro suave. Vámonos. Al pasar junto a José, no miré de nuevo. Su voz me siguió. Débil, casi suplicante. Mamá, por favor, afuera. La luz del sol me pegó como algo filoso. Debería haber sentido alivio. En cambio, solo sentí el vacío doloroso de una victoria que costó más de lo que dio. La primavera llegó callada ese año. La casa ya no se sentía como tribunal. Volvía a sonar a vida. León se mudó poco después de la audiencia, con una sola mochila, cargando el peso de lo que oyó y sintió responsable. Pasábamos las mañanas en el jardín que Antonio cuidaba, quitando las malezas que maldecía bajito. León sostenía el rastrillo como si fuera espada. El abuelo debía tener paciencia, dijo una mañana. La tenía, respondí, y una terquedad del tamaño de este río. Los dos reímos. El sonido extraño pero sanador. Esa tarde el correo trajo una carta de Gerardo. Adentro, una nota corta y una fotocopia del expediente judicial. José y Marisol se declararon culpables de intento de fraude, sentenciados a libertad condicional y servicio comunitario. Miré la página hasta que las palabras se nublaron. León levantó la vista de su tarea. Eso significa que se acabó. Doblé el papel con cuidado. Significa que podemos empezar de nuevo. Esa noche, me paré en el porche con vista al río Bravo. La lámpara que Antonio arregló hace años seguía funcionando. Su vidrio un poco rajado, pero brillando firme. Esta luz no espera a nadie, dije suave. Es para recordarme que sobreviví. León se puso a mi lado, sonriendo. Abuela, es hermosa, asentí. También lo son las segundas oportunidades.